El espacio arquitectónico del Renacimiento se diseñó como una representación del orden cósmico a través de la geometría y la matemática. Se priorizó el círculo y el cuadrado para crear espacios equilibrados, cúpulas simbólicas y fachadas ordenadas, convirtiendo a las construcciones en reflejos del universo ordenado. En cuanto a tipologías, la iglesia pasó de la planta longitudinal a la central. La longitudinal es alargada siguiendo la forma de la cruz latina con un brazo más largo que el otro. Fue típica de iglesias románicas y góticas, facilitando el ir y venir de los fieles porque guía el movimiento y la mirada desde la entrada hacia el altar. Representa la pasión de Cristo, la redención y el camino de la vida hacia la unión con Dios. La centralizada sigue la forma de la cruz griega con 4 brazos iguales, donde todos los ejes de simetría convergen en un punto, generalmente cubierto por una cúpula. La centralizada simboliza la perfección geométrica, el orden divino y la unidad, en correspondencia con los ideales renacentistas. A diferencia de las fortalezas medievales, el palacio urbano surgió como una nueva estructura civil que buscaba manifestar el nivel cultural y social del ciudadano. En comparación con el arco apuntado u ojival del gótico, el arco de medio punto o media circunferencia buscó la horizontalidad y la proporción geométrica simple. Es de origen mesopotámico, pero fue popularizado por los romanos y retomado durante el Renacimiento en esta búsqueda por revivir a la antigüedad clásica. De forma paralela, la villa, de origen romano, se estableció como una residencia de campo aislada, organizada bajo principios geométricos, al igual que sus jardines, para permitir la contemplación del paisaje. Filippo Brunelleschi inició este cambio después de estudiar las ruinas romanas, de las cuales extrajo un sistema de proporciones fijo para entender lo que las hacía diferentes respecto al gótico, pero sin la intención de copiarlas. Sus 2 aportaciones fundamentales fueron la recuperación de los órdenes clásicos, sustituyendo al arco ojival por el medio punto y al pilar por la columna, y el descubrimiento de la perspectiva lineal. Esta es una técnica artística y geométrica que utiliza leyes matemáticas para representar la disminución del tamaño de los objetos hacia el fondo, donde las líneas convergen hacia uno o más puntos de fuga situados en la línea del horizonte. Posteriormente, León Battista Alberti recopiló estos avances en 3 tratados teóricos sobre pintura, arquitectura y escultura. En ellos expuso 2 doctrinas fundamentales que constituyeron el soporte técnico de todo el Renacimiento: la proporción como la relación de las partes con el todo y la belleza como la armonía técnica donde nada sobra ni falta. En la práctica estableció modelos de fachada que seguían el esquema del templo clásico o que conectaban cuerpos de diferente anchura mediante aletas. La escultura se desarrolló bajo estos mismos principios de representación tridimensional, priorizando el punto de vista único y el mantenimiento de las proporciones en el cambio de escala. La pieza renacentista buscó el equilibrio, la armonía y la geometría. Se caracterizó por estar diseñada para ser observada desde un único punto de vista frontal o privilegiado, y se inspiró en el pasado clásico, donde las estatuas se exhibían en nichos o contra los muros. Donatello cambió la tradición previa al tratar al cuerpo humano como una estructura articulada y sólida que ocupa un espacio en perspectiva. Recuperó el carácter heroico de la figura y el uso del contraposto, logrando que la escultura fuera independiente del marco arquitectónico. El contraposto es una técnica originada en la Grecia clásica, donde una figura humana de pie concentra el peso en una pierna. La línea de los hombros se inclina en sentido contrario al de las caderas, creando un giro en el torso que rompe con la rigidez frontal para generar naturalidad, movimiento y equilibrio. Finalmente, Lorenzo Ghiberti trasladó estos conceptos de perspectiva al relieve, integrando figuras y fondos paisajísticos con distintos niveles de profundidad. La pintura italiana del siglo XV integró una base científica derivada de la perspectiva lineal de Brunelleschi. Esta técnica permitió la construcción de espacios profundos y volúmenes definidos por el claro-oscuro, donde el contraste intenso entre luces y sombras se utilizó para crear tridimensionalidad y dramatismo. Masaccio fue el encargado de consolidar este avance, superando el escorzo sugerido por Giotto, aplicando leyes matemáticas. Bajo este sistema, la superficie pictórica se organizó como un armazón de líneas donde las paralelas convergen en un punto de fuga. El pintor utilizó el escorzo como una deformación necesaria y medible para proyectar 3 dimensiones sobre el plano, convirtiendo el cuadro en una ventana que no replicó la visión humana, pero sí estableció normas de representación objetiva. En el escorzo, una parte del cuerpo o un objeto se dirige hacia el espectador deformando sus proporciones reales, por lo que los elementos cercanos parecen más grandes mientras que los lejanos se reducen provocando realismo y dinamismo.
Mientras Masaccio definió la pintura como un cubo espacial con figuras sólidas, otros contemporáneos adaptaron el sistema a objetivos distintos. Fra Angelico empleó la arquitectura en perspectiva como una herramienta para dirigir al espectador hacia lo divino. Al mismo tiempo, en Flandes, John van Eyck buscó la fidelidad a la naturaleza por medio de la observación empírica, omitiendo el rigor matemático y los cánones clásicos del Renacimiento italiano. La observación empírica en el arte flamenco del 480 se caracterizó por un realismo minucioso basado en la observación de la naturaleza y el detalle, representando texturas, luces y reflejos. A diferencia de Italia, donde la pintura estaba centrada en la teoría científica, el enfoque de Flandes fue más artesanal, apoyado en el mirar la naturaleza para captar la verdad. En la segunda mitad del siglo, la técnica evolucionó hacia una mayor complejidad con artistas como Paolo Uccello, que empleó el escorzo para que sus objetos y figuras parecieran reales y firmes, aunque con resultados artificiales por no dominar por completo el claroscuro. Piero della Francesca desarrolló la perspectiva desde las matemáticas, tratando las formas geométricamente, mientras que con la luz generaba profundidad y relieve. Sin embargo, Sandro Botticelli representó una ruptura con este rigor espacial. Su estilo se caracterizó por el predominio de la línea y el ritmo sinuoso, o sea, muchas curvas, ondulaciones y serpenteos, con figuras alargadas que parecen flotar sobre fondos bidimensionales, desplazando la profundidad y la exactitud anatómica a un segundo plano. Pero a pesar de estas particularidades, Botticelli mantuvo el carácter renacentista al inspirarse en estatuas antiguas y la filosofía neoplatónica, que se reflejó en su arte al usar la belleza como símbolo de perfección divina. Este marco intelectual que conectó lo terrenal con lo celestial le permitió elevar a la mitología clásica a los grandes formatos, que anteriormente estaban reservados de forma exclusiva para la temática religiosa.